Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpuzi Gaonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del Gran Proyecto de Integración Sudamericana de Fronteras Vivas, fundador del partido político PREPAP con Silvo el Pescadito, y en especial, queridos amigos, compilador del Decálogo Universal. Una obra que no cabe en ninguna mente humana. ¿Cómo pudo compilar con apenas un año de conocimiento de la Biblia, donde no había tanta información, un varón que apenas cursó el segundo año de primaria, cómo pudo realizar todo este ministerio? Y en el fondo encontramos que ya no es él, sino hay una fuerza sobrenatural que obró a través de él, así como obró en tiempo de Moisés. El que hizo las maravillas fue Dios. En el tiempo de Josué, el que hizo las maravillas fue Dios. Y así sucesivamente, el que hace a través de un ser humano, a través de un instrumento, el que realiza todos los ministerios es Dios, así como la Escritura. Es cierto que escribieron seres humanos, que eran 40 escritores, pero para que nadie se queje, Dios tocó como instrumentos no solamente los hombres intelectuales como Josué, como Moisés, sino también analfabetos como Pedro, Juan, Santiago. Bueno, queridos amigos, hablando de la doctrina, porque ahí está la doctrina, todo está nuestro deber, nuestra obligación, qué es lo que tenemos que hacer, y de qué manera tenemos que adorar, qué día tenemos que adorar, los días de adoración, las fiestas solemnes, que son las fiestas de Dios. No son fiestas al gusto personal, sino son fiestas que Dios ha decretado para él, como dice Levítico 23, 1, 2 y 3. Mis fiestas, las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios son mis fiestas. Entonces, en estas fiestas que Dios ha decretado, hace una invitación a todos sus hijos. A todos sus hijos los invita a participar alegremente en estas fiestas solemnes que Él ha programado en los últimos tiempos. Sus hijos se apersonen, convivan alegremente, participen el pan cotidiano juntos, participen juntos la alegría. Todo eso Dios ha decretado, como es en Deuteronomio. Alegremente participarán todos en forma como familia. Eso es lo que Dios te agrada. Y como ya se avecina que la departamental de Lima y algunas provincias lo van a hacer el día 12, porque según la Escritura, la Pascua, que es un solo día, que es el día 14 según la Escritura, porque se cuenta el primero del mes, que viene a ser con la luna nueva, que ha sido 29 o 30, creo, si no recuerdo, por ahí más o menos fue un fin de mes se realiza, de ahí se cuenta que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, salieron en plenilunio, o sea, donde la luna está llena, completa, que viene a ser, ellos salieron el 16 de abril, fue su libertad. Y en honor a la salida también se hace la fiesta de los panes sin levadura. Aparte que es fiesta de las primicias, pero es en honor por la salida. Uno es el pago de la libertad y otro es la libertad. Salieron libres el día 15, como dice el número 33.3. Ahora, esta fiesta de la Pascua tenía que celebrarse todos los años, o sea, no una sola vez, conmemoración de la salida, dos etapas fundamentales. Uno es la etapa cuando salieron de Egipto, fue el Cordero Pascual. Después al día 15, día 14, al día 15 salieron en libertad. Y esto debe ser en memoria, siempre. Dice la Escritura, siempre tiene que ser en memoria de la salida. En este tiempo hablamos, ya se desempeña otro papel fundamental, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él desempeña justamente el Cordero Pascual.
Vamos a revisar un poco lo que en ese tiempo los que lo escuchaban, aún sus mismos discípulos, al escuchar este mensaje, cuando él les habló a mucha gente, aún muchos de sus discípulos dieron un paso atrás, porque ya lo tomaban como un loco, porque de la forma como él se le expresaba, a cualquiera le saca de sus cabales. Por ejemplo, dice en 6:51 de San Juan, 6:51, 52, 53, 54 y hasta 56, a cualquiera le saca de sus cabales cuando no hay el Espíritu de Dios, no hay el entendimiento, le sacan, el que menos sale le saca de sus cabales. Porque miren cómo él se expresa y dice así: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Bueno, hasta ahí es entendible. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne. Fíjese, el pan que yo os daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían, o sea, disputaban entre ellos. Decían, pero ¿cómo puede darnos de comer su carne? Claro que hay lógica mientras no hay el Espíritu de Dios, no nos haga entender. Vamos a pensar pues en forma literal, donde él decía, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, ¿ya? Y el pan que yo daré es mi carne. Entonces, ya nos saca de los cabales. Si no hay el Espíritu, pensamos que ya estamos hablando de que tenía que sacrificarlo a él, o sea, matarlo a él y comer su carne. Y la Pascua ahí se tiene que expiar con la sangre también, o sea, todo es un procedimiento, cosa que el que menos, hoy mismo nos podemos analizar un poco, claro, había razón para contender, para disputar. Este está loco, ¿cómo va a hablar eso? Entonces Jesús le dijo, de cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, en el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Pues imagínense, tanta gente se había reunido para escuchar su mensaje en Capernaum, en una sinagoga, y de esta forma se expresó. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién no puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandalizará? Pues que si vivieres, y si veis al Hijo del Hombre que no sube donde estaba el primero, entonces imagínense, hasta sus mismos discípulos se escandalizaron. Entonces, muchos dieron un paso atrás. Muchos dieron un paso atrás. Eso está en el 66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no andaban con él. Claro, pues, lógicamente nos ponemos a pensar, él está hablando, el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna. Ya dijo, esto se salió del control. El problema es que nuestro Señor Jesucristo, para entender un poco más, siempre Él habló mediante la simbología. ¿Cómo es eso mediante la simbología? Hablamos de la simbología para abrir un poquito más nuestra mente. Es la idea de que algunas cosas representan a otras. Esa es la simbología. Por ejemplo, hay varios tipos de
de símbolos, por ejemplo, en símbolos nacionales. Por ejemplo, tenemos en el Perú, en nuestro escudo nacional, tenemos el reino animal que representa la llama, o sea, la llama representa el reino animal, la quina, el árbol de la quina representa el reino vegetal, el cuerno de la abundancia representa el reino mineral. Entonces, fíjese, son símbolos, figuras que dicen bastante. En la parte religiosa encontramos que el Espíritu Santo representa una paloma, porque está en Lucas 3, 22, cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Entonces, ¿cómo estamos hablando que Jesús habló de forma simbólicamente, algo figurativo, representando algo? Como no hay un entendimiento, por supuesto que es para dar un paso atrás. Por ejemplo, él representaba el Cordero, porque dice, cuando Juan estaba bautizando al otro lado del río Jordán, en eso vio que venía Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como está en San Juan 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ahí está. Entonces son, en una forma religiosa, la parte simbólica, él representa el Cordero. Por eso él decía, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. También hablamos de la simbología, hablamos del mal. Por ejemplo, el mal es representado como la serpiente antigua, el hombre antiguo, el dragón, etcétera, como es en Apocalipsis 3, 12, 7, 8 y 9. También representando como un león rugiente, 1 Pedro 5, 8. Hablamos, por ejemplo, de los malos obreros, está en la Escritura. Los malos obreros se representan como perros, Filipenses 3, 2. Los pastores, por ejemplo, que aman solamente al dormir y se alimentan de las gordas, de las ovejas gruesas, se alimentan de la lana y de la leche. Eso está en Isaías 56, 10 y 11. Estamos hablando de los pastores de Israel, más aman al dormir, pero se alimentan de otra cosa. ¿Cómo viene algo figurativo? Hay también símbolos técnicos, científicos. Hablamos, por ejemplo, símbolos de la simbología en la parte política. En el caso de la visión de Daniel, por ejemplo, cuando tuvo un sueño, como es en Daniel 7, 7, 8, o 7 al 28, donde habla que vio pues un león con alas de águila, vio un oso, un leopardo con 4 cabezas y alas, vio una bestia con 10 cuernos y un cuerno pequeño entre ellos. Entonces vio, y eso representan reinos. También vemos el sueño de la reina Nabucodonosor, vio de la gran estatua, como es en Daniel 2, 31, 32, 33, vio una gran estatua en su sueño, el rey Nabucodonosor, donde la cabeza era de oro, el pecho era de plata, los brazos de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro y barro cocido, y del cerro se perdió una roca y destruyó toda la estatua. Entonces, mire, son simbología, como cuando lo descifra Daniel, dice, la cabeza de oro eres tú. Después de ti se levantará otro reino menos valioso que el oro, pero más fuerte. Ahí se juntaron los medios y los persas, que lo destruyen a Babilonia. Después el vientre de bronce se levantó pues Alejandro Magno en Grecia y lo destruye a los medios y los persas. A Grecia, después de Grecia, las piernas son de hierro y barro cocido. O sea, estamos viendo de menos valor, pero más fuerte, más fortaleza, Roma. Y Roma también luego se dividen en dos. Roma su capital Constantinopla, Roma su capital Milán, etc. Vemos en forma simbología, en forma simbológica, de la simbología, de símbolo, vemos ahí de la gran estatua. O vemos también el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor
en Daniel 4, 10, 11, 12, 13, etcétera, de un gran árbol que creció pues en medio de la tierra, se hizo bien frondoso, muy alto, llegaba hasta traspasar las nubes, donde los pájaros venían a hacer sus nidos y las bestias venían a tomar sombra debajo de un árbol frondoso, y después fue calado. Entonces vemos, todo es una simbología, y Jesús hablaba mediante simbologías, o sea, mediante una representación. La simbología es una representación, una metáfora, una figura, una personificación. También hasta encarnación también significa eso. O sea, siempre puso comparaciones mediante símbolos, que era difícil entonces entenderlo. Como decía nuestro maestro, yo siempre le hablé a lo espiritual, pero ustedes me entendieron a forma literal. Por ejemplo, otro ejemplo tenemos nuestro Mesías, cuando él habló del trigo y la cizaña. O sea, tantos ejemplos que puso, y también puso comparaciones con cosas materiales. Por ejemplo, cuando le dijo a los fariseos, ustedes son como las tumbas, bien blancas por fuera y por dentro son llenos de oscuridad, huesos podridos. Entonces vemos que él siempre empleó lo que es la simbología. Siempre buscó la representación mediante una metáfora, una figura, o personificó. En este caso hablamos de un cordero. Entonces él representaba el cordero. Entonces por eso dijo, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. No es que a él lo tenían que preparar, porque Pascua, él representa la Pascua, como dice Pablo. Mejor vamos a leerlo, lo que dice el apóstol Pablo. Él representa nuestra Pascua. 1 Corintios, capítulo 5, 7 y 8. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, que sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la fiesta de la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en un ázimo de sinceridad y de verdad. Entonces vemos acá, Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua es Cristo. Y sabemos muy bien qué es Pascua, ¿no? Porque en el término hebreo, Pesach significa pasó por alto, porque vio una plaga, no, en este caso vio una señal de la sangre y pasó por alto. Pero según la Escritura, Pascua es una víctima. No que pasó por alto, es la plaga que pasó por alto. Pero para que pase por alto es que hubo una señal, una marca. Vio esa marca y saltó. Pero según la Escritura, Pascua es una víctima, porque está escrito Éxodo 12, 25, 26, dice lo siguiente, o sea, de 25, 26 y 27, vamos a leerlo. Y será que cuando habéis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. O sea, el rito, ¿cuál es? Que al cordero lo tenían que separar el día 10 de abril, tenían que tener en cuarentena hasta el día 14, y el día 14 lo tenía que inmolar, o sea, degollar. Inmolar es degollar entre las 2 tardes, dice en Reina Valera. En otra versión dice a la mitad de la tarde, y en otras versiones dice a las 3 de la tarde. De acuerdo al número, Éxodo capítulo 12, versículo 6. Entonces, esa hora degollaron al cordero entre las 2 tardes, o a la mitad de la tarde, o a las 3 de la tarde. Y esa hora también murió nuestro Señor Jesucristo a las 3 de la tarde, que para nosotros sería la 9ª hora del día. Entonces dice acá, cuando os dijeren vuestros padres, o cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? ¿Por qué matan ustedes al cordero? ¿Y por qué pues la sangre tiene que expiar? Bueno, después de este caso ya no son las casas, sino las personas. Y también de paso, ¿por qué en su carne tiene que participar la Santa Cena con hierbas amargas y panes de levadura? Eso manda la ley.
Entonces, si mañana más tarde le preguntan, ¿por qué hacen ustedes este rito? Entonces dice, y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces vemos que la Pascua es la víctima, este rito es la víctima de la Pascua de Jehová. Por eso que encontramos en Mateo, si hablamos que Cristo es la víctima, representa el Cordero, y en la ley del Cordero, que hablamos del Cordero Pascual, lo tenían que degollar, participar. Por eso que Él manda preparar, antes de ser tomado prisionero, Él manda preparar sobre la Pascua. Por eso dice en Mateo 26, 17, 18, 19, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, acá la traducción no está bien, porque la Pascua no es en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque la fiesta de los panes sin levadura es el día 15 y la Pascua es el día 14. Entonces, ¿cómo quedamos acá? Porque ellos no querían ni mancharse, los sacerdotes, ni querían mancharse con sangre, porque tenían que entrar a guardar la Pascua, que es el día 14. ¿Ah? Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? ¿Dónde quieres que aderecemos? Aderezar significa condimentar, sazonar. Entonces, ¿dónde quieres que lo aderecemos para ti para comer la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Una víctima. O sea, hablamos la víctima es un cordero. Tenía que preparar, sazonar al cordero. Tenía que sazonar al cordero. Y como dice en Marcos, dice para preparar la Pascua también. Entonces vemos acá que la gente se escandalizaba en esos días porque dijo, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Hasta su mismo, dice, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás. Este está loco, ¿cómo lo vamos a comer a él? ¿Cómo lo vamos, qué? Está dando a entender que lo vamos a matar a él y vamos a comer su carne, vamos a ver su sangre. No, este está loco, no está bien, no está en sus cabales. Hasta su misma gente, porque era difícil entender, pero no entendieron ellos que les hablaba en forma figurativa porque él representaba el Cordero Pascual. Él representaba. Por eso que cuando se sirven, lo llevan al cenáculo, por eso muchos eruditos, ellos comentan que él fue a la casa de José de Arimatea, pues se realizó ahí, en ese lugar, el cenáculo, que es el segundo piso, que no es para muchas personas no es un lugar pequeño. Ahí se reunieron, ahí lo mandaron, ahí prepararon la víctima, todo, conforme dice la Escritura. A las 3 de la tarde lo degollaron al animal, después vino la preparación y en la noche empezaron a comer. Y después que participaron, ya él se va con sus discípulos a orar al Monte de las Olivas, y ya a la medianoche vinieron a tomar un prisionero. Entonces vemos cómo es el procedimiento. Entonces, cuando él se sienta con sus discípulos a participar, se sienta con sus discípulos, ahí viene a decir, tomando el vaso y hecho gracia, como dice Mateo 26, 27, 28, y tomando el vaso, primero dice el 26, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan. ¿Por qué dice como tomó el pan? Porque en esta cena, la preparación de la víctima, vuelvo a repetir, la carne no puede comer cruda, tampoco sancochado, tiene que ser asado al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas. Esa es la preparación de la cena, como manda la ley. Entonces mandó preparar, y con la sangre tenía que expiar. En ese tiempo fue a los linteles y postes de las casas. Después seguimos escudriñando, empezaban a expiar en las frentes de las personas, porque el hombre representa una casa. Entonces vemos acá que tomó Jesús, tomó el pan, bien fue la carne o bien el pan, porque tiene que ser pan sin levadura.
y lo bendijo, y lo partió, y le dio a sus discípulos. Entonces lo bendijo, dio gracias, empezaron a participar en la comelona, como nosotros podemos decir, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, miren, este es mi cuerpo. ¿Y qué fue más antes cuando en la sinagoga en Capernaum dio un mensaje? ¿Y qué cosa dijo? El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces vemos en forma, si no hubiera un entendimiento, así como los discípulos, muchos dieron un paso atrás, porque hablar pues de que el que come mi carne, bebe mi sangre, estaban hablando pues matarlo a él, y comer de su carne y beber su sangre, tal que sí viene a ser la expiación. Entonces, pero acá ya lo esclarece, donde dice, tomó el pan y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Ahora sí esclarece que no se refería a él, sino era la representación en forma simbólica, o sea, viene a ser una forma metafórica, forma figurada, ¿no? Entonces, o personificada también podemos decir así. Vemos la representación. A él se refería a la carne del cordero que representaba a él. Pero ¿por qué representaba a él? Esos son dos puntos. Vamos a esclarecer un poquito. ¿Por qué? Porque antes de salir de Egipto, primero tuvieron que degollar el cordero, que debía ser el cordero pascual. Después decretaron la salida. Hoy en este tiempo, él representa el cordero pascual, como dice Pedro, nosotros no somos comprados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, para ser comprados nosotros es con la preciosa sangre de Cristo, ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, es una representación que lleva. Antes de forma física, acá vemos que representa el cordero pascual y como si lo estuvieran comiendo su carne de él y bebiendo su sangre. Por eso dijo, y tomó el vaso, porque con eso no quiere decir que hubo vino, o que en la ley de la Santa Cena no entra vino. Simplemente es panes, carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Y eso es todo, no entra más la ley de la Pascua. No entra más. Entonces no es vino, sino que acá, como él me dice en San Juan, el que come mi carne, bebe mi sangre, está hablando de beber su sangre. No está hablando de beber vino, sino beber mi sangre, está hablando bien claro. Y acá ya lo simplifica, dijo, esto es mi cuerpo, dijo, compartiendo el pan. Y cogió y tomó el vaso y dijo, gracias a Dios, diciendo, bebé de él todo. No es que lo beban la sangre, sino viene a ser expiado, tenía que ser expiado todos, así como los dinteles y los postes de las casas. Por eso dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. No era su sangre de él, era la sangre del cordero. No era la carne de él, era la carne del cordero que habían sacrificado. Es un rito sagrado que Dios ha decretado, donde sus hijos tenían que llevarlo pues, por generaciones. Por eso dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Para que sean perdonados, a esto se llama comprados, y ahí viene una vez que somos comprados, Dios nos da una limpieza, nos perdona de todo. Este es el rito sagrado que se tiene que hacer. Como él dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, como dice el apóstol Pablo, si no hubiera muerto, no hubiera tenido validez lo que él dice. Como dice en Hebreos 9, 16 y 17, porque donde hay testamento, necesario que haya intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, mientras vive no tiene validez, tenía que morir sí o sí, y cualquiera de los discípulos lo tenía que traicionar para que se cumpla. Es igual, si no hubiera habido derramamiento de sangre en Egipto al matar el cordero, no hubieran obtenido su libertad. Acá, obligatoriamente, para participar a la Santa Cena, tenían que degollar a un cordero, sí o sí. Si no, no hubieran comido. O sea, todo tiene su porqué y para qué. Ahora, con todos estos datos,
Si es fácil, ya no, ¿por qué nos vamos a escandalizar? Y hoy en este tiempo se está repitiendo esta historia. Se está poniendo en práctica la Pascua, ya no algo figurativo, sino algo real, donde se tenía que participar la Santa Cena, con panes sin levadura, con hierbas amargas. Ahora sí se ha restaurado y se pone en práctica hoy en la actualidad. Y no es algo figurativo, no, es algo real, porque dice bien claro, no volveré a más a ver, ¿no? Hasta, como dice la Escritura, venga el día de, vamos a ver, vamos a leerlo, dice hasta que otra vez se repita la historia. Entonces vemos, ahora se pone en práctica porque ya se ha restaurado, ha empezado a restaurarse punto por punto, que es dado prefijado para estos últimos días. Se da inicio en el año 56 en adelante, 1956 en adelante, empieza a restaurarse cosa por cosa. Dios toma como instrumento a un varón llamado Ezequiel, le entrega los mandatos divinos y empieza la unificación y empieza la restauración. Y la primera fiesta que realizó fue justamente la fiesta de la Pascua y después la fiesta de los panes sin levadura. Se dio inicio como mediante la guía del Espíritu Santo, cómo debe ponerse en práctica todo lo que Dios estableció. Por eso que en esta ocasión la Departamental de Lima lo está haciendo el sábado 12 y se inicia la fiesta, está más cercano al 14, porque este pueblo es formado con el calendario gregoriano. Es formado con el calendario gregoriano, no con el calendario judío, sino con el calendario gregoriano. Este pueblo se forma con los gentiles, pero con el calendario gregoriano, hasta el tiempo determinado por el Padre, donde todos tienen que ser reunidos sin faltar ninguno, y después también de los judíos, lo que están escritos en el libro de la vida, tienen que ser reunidos, y donde Dios va a poner su calendario. Ahora sí, porque el calendario hebreo tiene 30 días según la Escritura. No tiene 28, 29, no. Tiene 30 días según la Escritura. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ahí está 30 días. Ahora sí, a cuadrarlo, porque hay muchos que lo aproximan, qué sé yo, no. 30 días, usted lo multiplica y listo. Y tiene que dar. Porque de repente alguno va a decir, pero no, tiene 30 días, estás mal, hermano. No, vamos a aclarar también esta parte para que ustedes no estén con esa duda de que el mes del judío tiene, según lo que Dios establece, 30 días. Y eso está en Apocalipsis, capítulo 11, mejor vamos a pasar a la lectura, porque es necesario salir un poco de dudas y decir, ¿será o no será? De repente, hermano Santo está hablando más de la cuenta. No, según la Escritura, está en Apocalipsis capítulo 11, 2 y 3. Dice lo siguiente: echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Ojo, hollarán la ciudad santa 42 meses. Y luego en 3 dice: y daré a mis 2 testigos, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. 42 meses y los 2 testigos profetizarán por 1260 días. ¿Queremos sacar el valor de un mes? Fácil. 1260 días entre 42 meses, ¿hay cuánto sale? 1260 días por 1260 días, 66 días, 1266 días. 66 días, y lo dividimos entre 42 meses, te sale 30 días el mes. Sacamos el valor. En Génesis también está hablando de 30 días. Vamos a ver, Génesis, capítulo 7, versículo 11 primero. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, estamos hablando abril, mayo.
a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando se abrieron las cataratas de los cielos, las fuentes del gran abismo, el 17 del segundo mes. 17 del segundo mes. Muy bien. Luego tenemos en Génesis 8, 3 y 4, tomáronse las aguas sobre la tierra, tornáronse las aguas sobre la tierra, yendo y volviendo, y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Armenia. Si hablamos del segundo mes al séptimo mes, ¿cuántos meses hay? 7 menos 2, 5 meses. Porque del segundo mes al séptimo mes son 5 meses. Segundo mes, 17 segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Estamos hablando de 5 meses. 150 días entre 5 meses sale 30 días. El valor del mes tiene 30 días. Entonces vemos que el valor, el mes según Dios tiene 30 días. Ahora sí, cuádrelo. Cuando mis amigos que les gusta investigar, les gusta analizar, ahora lo cuadran. Y van a encontrar, pues, por eso mejor pensemos bastante. Dejemos que el tiempo lo diga, cosa que nosotros no vamos a llegar para esa fecha. Pero ahí tenemos un pequeño dato según la Escritura. Entonces vemos que todo empieza a restaurarse como la antigüedad. Ahora sí se comprende cuando dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, y como él decía, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, a comer vida eterna, comer no se refería a que que hay que comerlo a él, sino era la representación, porque representaba el Cordero Pascual de nuestra libertad. Entonces, con todos estos datos ya tenemos una idea de qué se trata, así que con mucho cariño, queridos amigos, compartan esta información con cuanto de sus amistades, y también nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.